quiero comentar algo rápido. Dice, el 3 de mayo de 2018 comenzó una corrida al dólar. Fueron 3 semanas en las que el Banco Central perdió una parte importante de su reserva, 11.000 millones de dólares. Los 3 mayores fondos de inversión del mundo, Yankees, BlackRock, Templeton y PIMCO, avisados a tiempo por el gobierno, hicieron ganancias usurarias. Igual que bancos yanquis como el JP Morgan y otros prestamistas del gobierno de Macri, ya que uno de sus ex gerentes es el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo. Frente a la corrida, el Banco Central, después de liquidar esos 11.000 millones de dólares de 18 a 21 pesos, devaluó el peso a 25 por cada dólar y pagó intereses del 40% para que los tenedores de bonos de deuda, LEBAC, las renovaran. También fueron ganadores bancos como el Macro y el Galicia, entre otros, y los monopolios exportadores, cerealeras como Cargill Yankee, Costco China, autorizada a demorar por años el ingreso de los dólares por sus exportaciones, más las automotrices, las megamineras, etc. También los ministros y altos funcionarios del gobierno que aumentaron su fortuna en los paraísos fiscales. La particularidad de esta crisis cambiaria y financiera es que quedó en evidencia la fragilidad de la economía, contradiciendo lo que venía cacareando el gobierno. Mintieron 2 años con la pobreza cero y trabajo de calidad, y la lluvia de capitales que iba a garantizar el crecimiento y la modernización. Quedó en evidencia que la bomba del endeudamiento ya es impagable. En estas condiciones, Macri redobló la apuesta negociando con el Fondo Monetario Internacional, cuya receta de ajuste y entrega ha padecido el pueblo una y otra vez. Y si no, miremos alrededor con los países vecinos también. Salvo Bolivia, que no aceptó y se sacó de encima mucho de los capitales yanquis a través de nacionalizaciones. El resto estamos, Chile, todo, porque hablan de Brasil, todo, pero hay unas crisis. Hay unas crisis totales en Latinoamérica. Terrible. En ese sentido, quiero recordar que el día 28, o sea, ayer, partieron de todas las partes del país la marcha federal de los movimientos sociales y algunos sindicatos. Están llegando a Santa Fe los que vienen del lado del noreste, Misiones, Corrientes, Chaco. Llegan a Santa Fe el día jueves 31, ahora hay un gran acto frente a la Casa de Gobierno, reclamándole al gobierno provincial que no sea seguidor de las políticas macristas. Ahora está paseando el gobernador por ahí para mostrar la potencia de la provincia invisible de Santa Fe. Invisible, nada invisible. Como es, bueno, y eso van a llegar a Buenos Aires el 1 de junio, que van a hacer un gran acto de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Bueno, a eso se puede unir el paro de la CGT que se está gestando ahí, casualmente contra estas políticas del FMI y todo lo demás. Quería recordar un día como hoy, 29 de mayo, pero de 1969, o sea que serían 49 años, se sucedía lo que se conoció en otro momento después y en la historia como el Cordobazo. El Cordobazo fue una insurrección popular sucedida en la ciudad de Córdoba, capital de esta provincia argentina, el 29 y 30 de mayo de 1969. Fue liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales respectivamente de los sindicatos MATA, mecánicos, y Unión Tranviario Automotor, perteneciente a la Confederación General del Trabajo, CGT, y Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de la CGT de los argentinos, porque había 2 CGT en ese fondo. Formó parte de una serie de puebladas en Argentina entre el 69 y el 1972. Todas ellas nombradas con palabras terminadas con el sufijo azo. El rosariazo, el correntinazo, que fueron previos, el correntinazo fue previo al cordobazo. El gobierno, para los que no recuerdan aquella época, hasta 1966 gobernó el país en forma democrática, y puedo decir con un buen gobierno,
del doctor Arturo Illia de la UCR. Fue un excelente gobierno, con algunas debilidades, por supuesto, pero fue muy perseguido por los que ahora han hecho exactamente el diario Clarín, toda la prensa lo dibujaban como que era una tortuga, que era lento, que no sabía, y fueron buscando las excusas para poder voltearlo. Él había tomado algunas medidas, entre ellos la universidad estaba poblada de gente, como en mi caso, que pudimos estudiar. Había comedores universitarios, había becas, y había tomado medidas contra las petroleras, no aceptando algunos contratos petroleros que eran terribles, Illia. Por eso mismo fue desplazado del gobierno. El día 28 de junio de 1966 tomó el poder en Argentina una dictadura autodenominada Revolución Argentina, liderada por el general Juan Carlos Onganía. La Revolución Argentina fue la primera dictadura permanente instalada en la Argentina, siguiendo la doctrina de la seguridad nacional que Estados Unidos estaba imponiendo en América Latina, como parte de su estrategia en la Guerra Fría. Una de las primeras medidas de la dictadura fue la abolición de los partidos políticos, medida que desencadenó la generalización de acciones insurreccionales y combativas como la acción guerrillera que comenzó en 1968, las puebladas que comenzaron en el 69, así como el fortalecimiento de varias corrientes sindicales combativas y la radicalización del movimiento estudiantil. Ahí apareció el verdadero clasismo, el mismo clasismo que seguimos ahora a través de la corriente clasista. Las agrupaciones clasistas dentro de los sindicatos hicieron posible una gran movilidad en Córdoba. Córdoba le decían la Detroit Argentina porque tenía concentrada la mayor cantidad de fábricas de automotores, motores, máquinas, aviones. Era una maravilla para los que lo conocieron y que ahora eso prácticamente no existe. También estaban los curas los padres por la teología de la liberación, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Voy a sintetizar, para no hacerlo tan prolongado, entre los antecedentes, los días previos, porque venía había paros de todo tipo. El 12 de mayo del 69, unos días antes, la dictadura sancionó la ley 18.204, estableciendo un régimen de descanso semanal uniforme en todo el país. La ley garantizaba el descanso continuado a partir del sábado a las 13 horas, sábado inglés, y todo el domingo con una jornada semanal de 48 horas. Pero el sábado inglés, en Córdoba ya existía el sábado inglés desde la ley provincial, pero con una jornada de 44 horas, razón por la cual la ley de Onganía aumentaba 4 horas, casi un 10% de la jornada semanal, sin aumento del sueldo, por supuesto. El aumento de la jornada laboral cordobesa produjo un gran descontento en las filas obreras y el inicio de una serie de movilizaciones, huelgas, asambleas, y se desbocarían en el Cordobazo, incluyendo una huelga general declarada por la CGT, las dos CGT, para el día 30 de mayo. El 15 de mayo fue asesinado José Cabral en una protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes, lo que desencadenó una pueblada conocida como el Correntinazo. Fue previa al Cordobazo y ahí los compañeros hicieron su bautismo de fuego, digamos, en las luchas callejeras. Al día siguiente, otra marcha estudiantil en Rosario en repudio al asesinato de Cabral, durante la cual fue asesinado el estudiante Luis Noberto Blanco, generando una pueblada en la ciudad conocida como Primer Rosariazo. Y movilizaciones de protesta en todo el país, incluyendo Córdoba, donde se realizó una huelga estudiantil violentamente reprimida, y la toma del barrio estudiantil de Alberdi, el barrio Clínicas, el 23 de mayo. Eso para que tengan una idea. Después voy a leer otra parte. Acá dice: el debilitamiento y posterior caída de Onganía permitió que fuera el general Alejandro Agustín Lanusse quien asumiera la conducción de la dictadura. Todo esto le costó el gobierno a Onganía. Si bien reprimieron, fue un desastre, hubo muertos, hubo heridos, hubo todo. Onganía
tuvo que irse. Onganía, quiero decir, era pro-yanqui, él trabajaba con los Estados Unidos y él fue el que dijo que hasta el año 2000 no me mueve nadie. No tuvo mucha suerte, al tercer año lo sacaron de un ala. Y el pueblo argentino no es ni cordero ni manso, como muchos dicen, para hacernos creer de que somos ovejas. Desde nuestros ancestros hasta ahora han luchado siempre. El cordobazo es un ejemplo y el argentinazo, después, muchos años después, en el 2001, también lo corrobora. Entró el general Lanuse, que era un hombre ligado a los intereses soviéticos, o sea, los rusos, y que tenía, él dejó hacer y luego, pero después se le fue de las manos, porque la gente salió a la calle a protestar y a luchar. Finalmente el cordobazo ha sido asociado a una tradición de poblada en la Argentina, tanto del 17 de octubre del 45, que originó el peronismo, como aquella que produjeron en la década de 1990 y principios del 2000, y particularmente con el cacerolazo y el argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Acá nacieron organizaciones sindicales y políticas, en ese cordobazo ya venían toda esa izquierda revolucionaria, entre ellos el PCR, nació luchando contra la dictadura pro-yanqui de Onganía, tuvo una participación relevante en las luchas obreras y estudiantiles que prepararon los cordobazos, el correntinazo, el rosariazo, el tucumanazo, el mendozazo, rocazo, chubutazo, etcétera, etcétera, y en esas mismas jornadas. En esos años, fuerzas muy distintas golpeaban contra la dictadura de diferentes posiciones, pero las fuerzas burguesas y pequeño burguesas negaban la existencia de un polvorín de odio popular próximo a estallar bajo los pies de la dictadura. El cordobazo del 29 de mayo de 1969 arrancó con un paro activo convocado por la CGT cordobesa frente a la decisión de la dictadura de Onganía de liquidar el sábado inglés. Fue precedida por asamblea de ESMATA, Luz y Fuerza, DINFIA, Fiat, etcétera, donde los obreros masivamente decidieron el paro y la movilización. A su vez, los estudiantes, en una asamblea con más de 10.000 participantes, decidieron democráticamente su participación en el paro. Los obreros y los estudiantes que venían protagonizando luchas y movilizaciones por la calle de Córdoba sabían que iban a un combate y se prepararon para ello. En algunas fábricas, a través de los cuerpos delegados, jugando un importante papel las agrupaciones clasistas, se armaron bombas molotov, se juntaron piedras y también algunas armas. En el barrio Clínica, donde vivían miles de estudiantes que venían del interior y otras provincias, a través de delegados por manzana y por cuadro, organizaron su fuerza. A las 10 de la mañana del 29 de mayo salieron las columnas de las distintas fábricas. La policía había montado un gran dispositivo para frenar la movilización. En distintos puntos de la ciudad comenzaron los enfrentamientos. En el choque de la columna del ESMATA de Santa Isabel con la policía cae asesinado el obrero Máximo Mena. Al correrse la noticia crece el odio y la masividad. Se multiplican las barricadas. Las columnas obreras combaten palmo a palmo con la policía. Los estudiantes ocupan y se adueñan del barrio Clínicas. A las 13 horas la policía se retira derrotada hacia el cuartel general. Los obreros y el pueblo de Córdoba quedaron dueños de la ciudad. El combate de las masas, principalmente en la empresa de concentración proletaria, con un gran papel de los cuerpos delegados y comisiones internas, donde participaban activamente las fuerzas clasistas y la emergente izquierda revolucionaria, desbordó la política burguesa. El cordobazo fue un gigantesco ensayo revolucionario de las masas que introdujo un cambio de calidad en la lucha obrera y popular de nuestro país. Un cambio tal que se puede decir que después de él nunca más volvería a ser igual en la Argentina. Apenas producido el cordobazo, se abrió el debate entre los revolucionarios en el movimiento obrero, centrado en qué faltó en el cordobazo. Para las organizaciones terroristas faltaron 500 guerrilleros urbanos. Claro, ellos se habían ido a la montaña, pero no sabían que la revolución no pasaba por la montaña, sino por las ciudades, ¿no? Para la fuerza reformista, un acuerdo con las grandes fuerzas burguesas y la comprensión de Onganía. Y para el incipiente partido de izquierda se afirmó la necesidad decisiva de que el proletariado tenga su partido de vanguardia para triunfar. Estudió esa experiencia de masa, analizándola a la luz del marxismo-leninismo, trató de aprender de las masas, de analizar la forma de lucha y organización de las propias masas han encontrado,
formas que bocetan el camino de la revolución en nuestro país, valorando en ese proceso de democratización del movimiento obrero el papel de los cuerpos delegados y su posible transformación en órganos de doble poder en momentos de crisis revolucionaria. Y esto se ha demostrado hoy una y otra vez, por eso es tan importante no solo el sindicato, sino el cuerpo delegado como expresión democrática directamente de la base, de la masa, del grupo de obreros que no puede estar en todo. Sus delegados deben ellos delegar en él y confiar, y a la vez el delegado debe ser viceversa. Eso esbozó una Argentina rebelde, que no es la Argentina que nos plantean. Eso no quiere decir que el pueblo está revolucionado en este momento, pero esas políticas que ya hizo Onganía e intentó llevar adelante, lo llevó, era militar. No había sido y fue expulsado porque fue así, fue tal. Está bien que hubo intrigas, estuvo el general Lanusse atrás para poder moverle el piso, pero de todas maneras no pudo sostenerse en el gobierno y fue todo el país, porque una vez que estalló el Cordobazo era en todos lados, hay anécdotas, por ejemplo en General Roca, en la provincia en Neuquén, creo que está, General Roca, sí. Río Negro. Río Negro. La capital Río Negro, disculpe mi brutalidad, porque no me acordaba. Se hizo un movimiento de todo el pueblo, se desplazó el intendente, se desplazó a la policía y entraron a hacer leyes y ordenanzas. Lo primero que hicieron, porque odiaban lo que estaba, hicieron todas las calles de doble mano, porque estaban, según los vecinos, estaba todo mal. Entonces hicieron la primer medida que hicieron todas las calles de doble mano, y de ahí cambiaron. Todo eso duró una semana, después llegó el ejército a la miércoles, pero tuvieron el poder, y ahí se vio cómo se organizaron democráticamente, cómo la gente elegía a sus delegados, los barrios, cómo la gente más honesta dirigía la intendencia y los más capacitados dirigían la fuerza de seguridad. Así que hubo un cambio. No se perdió nada, todo el sistema siguió funcionando. Siguió funcionando en otro contexto. Pero bueno, fueron años muy difíciles, pero... ¿Y cuándo tuvimos años fáciles? Y ahora vienen épocas distintas. Hay un gobierno democrático, entre comillas, fue elegido por el pueblo, y bueno, veremos qué pasa.